Hola, bienvenidos a la actividad de enfoque en habilidades de clasificación de sinónimos. ¿Sabían ustedes que no todos los sinónimos se quedan de la misma manera? Es verdad. Algunos sinónimos tienen significados diferentes según el contexto en el que se utilizan. Por ejemplo, dependiendo del contexto de la oración y del significado oculto o la connotación de las palabras en que estás eligiendo, a veces podemos crear significados completamente diferentes en nuestras oraciones simplemente al cambiar un sinónimo por otra palabra. Entonces, en esta actividad vamos a explorar cómo evaluamos los sinónimos, cómo observamos la lista de palabras que se presentan en un tesauro y comprendemos la conexión entre ellas y también cuál es elegir. Así que comencemos. Esta página podemos ver día a día lo que va a ser el enfoque. En el día uno vamos a hacer un análisis de qué es un sinónimo. Hay algunas notas guiadas que acompañan eso y también una de nuestras líneas favoritas de Mark Twain. Luego también recorreremos los pasos de cómo vamos a analizar un sinónimo cada día y luego en los días 2 a 5 es el mismo proceso. Simplemente tomaremos una palabra nueva cada día, clasificaremos y analizaremos cuáles son las conexiones entre los sinónimos, cuáles son los contextos del mundo real en los que estas palabras se usarían y luego habrá algunas preguntas de extensión y también la oportunidad de revisar la oración que se proporcionó al inicio con uno de los sinónimos para hacerla más fuerte. Entonces, aunque solo se basa en una palabra cada día, hay mucha actividad y muchas oportunidades para que los estudiantes realmente comprendan qué tipo de análisis necesitan hacer para determinar el sinónimo correcto para su escritura. Esta página tiene los enlaces de hojas para estudiante, igual que la clave de respuestas, pero también tengan en cuenta que la clave de respuestas solo va a dar una opción de lo que es posible, porque con los sinónimos, tal como decían las instrucciones en la página anterior, está bien que hayan opciones o diferentes ideas. Parte de este análisis es que no van a haber una sola respuesta correcta, realmente es para que los estudiantes tengan pláticas y digan, bueno, espera un momento, creo que va en este orden o siento que esta palabra es más intensa. ¿Y tú qué crees? Ese es el objetivo, tener estas pláticas y comprender que aún que hacemos este análisis, las palabras pueden tener significados diferentes y evocar sentimientos distintos en las personas. Muy bien, entonces empecemos con el día uno, que es un sinónimo. Bueno, la mayoría de las veces, ah, o tal vez ya están diciendo ahora mismo que la definición es que escuchamos de estudiantes y maestros es que son palabras que significan lo mismo, casi lo mismo, pero estoy aquí para decirles que esto no es exacto. Am, Eso no es una definición verdadera de lo que es un sinónimo, porque piensen, ¿por qué tenemos todas estas palabras, otras palabras, ¿verdad? Obviamente significan algo diferente. Si todas significaran lo mismo, solo tendríamos una palabra. Así que hay diferencias entre las palabras y ese es nuestro objetivo con esta actividad y como escritores siempre debemos tener en cuenta cuál es la diferencia, cómo están relacionadas estas palabras, pero son diferentes. Bien, entonces eso es realmente lo que queremos que los estudiantes entiendan sobre los sinónimos. Son palabras que están relacionadas, sí, sin duda, pero queremos que los estudiantes piensen que aunque tienen significados similares, queremos más o menos verlas en un espectro, ¿verdad? Van casi como en una rueda de colores, pasando de un color a claro a uno oscuro, y eso es nuestro trabajo de determinar cuál es ese espectro, cómo están conectadas, cómo cambian de intensidad o grado de información o de detalle. Las palabras también difieren por connotación, lo que significa que hay un significado oculto, una definición oculta de lo que esa palabra significa según pues uso cultural o incluso uso basados en el lenguaje. Y por último, son palabras que requieren contexto, lo que significa que algunos funcionan en ciertos temas, mientras que otros no. Algunos pueden volverse ofensivos en ciertas situaciones, mientras que en otras estarían perfectamente bien. Algunos sonarán académicos y apropiados para el escritor escolar, mientras que otros sonarán demasiado informales y viceversa, ¿verdad? Entonces queremos asegurarnos de que los estudiantes sean conscientes de que sí, son palabras relacionadas, tienen significados similares, pero están en un espectro y necesitamos analizar la connotación y el contexto para realmente entender cuándo los sinónimos son apropiados para usar.
Y realmente lo que estamos haciendo aquí se puede resumir con una de nuestras líneas favoritas en Writing with Design, es de Mark Twain. Tal vez hayan oído hablar de él, es un autor estadounidense bastante famoso y escribió que la diferencia entre la palabra correcta y la palabra casi correcta es la diferencia entre un rayo de luz y una luciérnaga. Ahora bien, yo creo que las luciérnagas son uno de los insectos más fascinantes que existen. Ellas tienen bioluminiscencia, lo cual no es muy común en el mundo de los insectos, pero tienen estos abdómenes brillantes, lo cual es increíblemente genial, pero definitivamente no tienen el mismo nivel de intensidad y luz que un rayo de luz durante una tormenta. Y como escritores, eso es lo que buscamos. Queremos la palabra correcta, no queremos la palabra casi correcta, queremos esa palabra que sea como un rayo, porque es así de grande la diferencia en términos de brillo, en términos de la intensidad, en términos de la atención que va a captar. Y eso es realmente lo que Mark Twain está diciendo aquí. No queremos apuntar sobre el brillo suave de una luciérnaga, queremos el poder y la intensidad de las palabras correctas que son como rayos eléctricos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una palabra cada día. Sería nuestra palabra de enfoque y veremos la oración para obtener un poquito de contexto. Entonces, en este caso, para nuestro primer ejemplo del día uno, estamos tomando la palabra olor. El contexto de la oración indica que le estamos usando como un sustantivo esta vez. ¿Qué es olor, verdad? No estamos diciendo yo huelo con mi nariz. Eso lo convertiría en un verbo. En este caso, le estamos convirtiendo en un sustantivo. ¿Qué es ese olor? Y tenemos que ahora pensar en cuáles son los sinónimos de la palabra olor que se usan como sustantivo. Así que hemos proporcionado varios aquí. Tenemos 5 para analizar con la palabra olor. Tenemos esencia, tufo, hedor, aroma y fragancia. Y entonces ahora es una oportunidad para tener una plática sobre qué significan estas palabras, cómo se diferencian, cuál es la conexión entre ellas, cuál es la más cercana a la palabra original que estamos usando. Y entonces voy a yo salir de este modo de presentación y quiero compartir con ustedes una parte de esa actividad que sería ir a una página de sitio de Tesauro en Español. A mí me gusta usar el enciclopedia de lenguaje y esta sería una buena oportunidad para nosotros escribir aquí la palabra olor y ver cuáles sinónimos aparecen, que nosotros podemos usar y que estemos también seguros de que estamos viendo la versión correcta, como el sustantivo. Así es como lo estamos usando en la oración. Y entonces podemos ver que algunas de las palabras que usamos para nuestra escritura ya están listadas aquí: aroma, tufo, hedor. Así que eso es realmente útil para ver algunas de esas palabras aquí. Ahora podemos seguir adelante a nuestro ejemplo. Ok. Y ver que tenemos un rango bastante amplio de palabras. Esta es una buena oportunidad para platicar también sobre la diferencia de cada palabra, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra hedor más o menos significa algo que huele mal, pero también tufo, ¿verdad? Tufo me hace pensar en algo como la basura. Aroma, eso es un olor agradable y también lo es fragancia, ¿verdad? A mí me hace pensar en la sección de fragancia de una tienda departamental. am, También es lo mismo que decir que voy a comprar un perfume, ¿verdad? Entonces, fragancia y esencia son definitivamente sinónimos más cercanos entre sí. Así que eso es lo que queremos hacer aquí, simplemente guiar a los estudiantes a una plática. Pueden permitir el uso de un sitio de web como hice yo para que ver palabras relacionadas o no relacionadas, y entonces puede haber una oportunidad para que ustedes como maestros más o menos revisen esto con anticipación y aseguren que vayan a tener las palabras listas que deseamos o también podemos crear nuestras propias listas de definiciones, y también lugares de investigación a los que los estudiantes pueden ir y de donde pueden obtener más información para esta parte de la actividad. Entonces, ya tenemos una plática y lo que vamos a hacer en paso 3 es clasificar los sinónimos en el espectro. Entonces,
aquí observamos en esta siguiente página. Y lo que voy a hacer yo aquí es salirme de esta presentación también, porque la quiero hacer más grande para que ustedes vean bien lo que podemos hacer, cómo podemos jugar con esta página aquí de la presentación. Entonces tenemos 5 palabras, 5 sinónimos, perdón, esencia, tufo, hedor, aroma y fragancia. Y aquí vemos que esencia realmente, bueno, para mí yo siento que es más neutral. Entonces esta sería mi oportunidad para poder yo mover estos sinónimos y organizarlos en la manera que yo sienta sería mejor, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y pongo a pensar en olores malos, pues sinónimos. Tufo para mí es peor que hedor, ¿verdad? Y después puedo poner yo aquí, ya que voy de tufo a hedor, a esencia, quizás aroma, y lo más fuerte sería fragancia. Entonces podríamos hacer algo como lo que yo acabo de hacer, alinearlos en una orden. Ustedes pueden ordenarlos, organizarlos en la manera que les gustaría. Por ahora las voy a poner simplemente en esta secuencia completa aquí. Y me voy a pasar a la siguiente página. Lo que quiero yo hacer aquí es indicar los extremos de nuestro espectro. Entonces, cuando yo pienso de tufo y hedor, yo estoy pensando en aquí, lo que puse en aquí en rojo, realmente, algo realmente apestoso. Y en verde, lo que hice yo con estos sinónimos de aquí abajo es que significan que no huelen terrible, huelen a lo contrario, realmente agradable, ¿verdad? Así que voy a poner huele muy bien aquí en verdecito. Y ahora ya tengo estos dos extremos de mi espectro identificados. Estamos aquí pasando de un olor realmente apestoso a un olor realmente agradable. Muy bien. Entonces, ahora lo que queramos hacer en paso 4 es agregar contexto o ejemplos del mundo real de cuándo usaríamos cada uno de estos sinónimos. Entonces, podemos ver aquí un ejemplo para cada uno. Debajo de tufo tenemos como ejemplo de mundo real leche en mal estado en el refrigerador o pescado podrido. Olores definitivamente malos. Para hedor tenemos algo como el bote de basura desbordado. Absolutamente malo también, ¿verdad? Esto apesta. Am, Tenemos aquí en el espectro siguiente esencia, y cuando yo me pongo a pensar sobre esencia, estoy pensando como algo como un detergente de lavavajillas con limón, ¿verdad? Tiene un olor, pero no es ofensivo. No es algo que haga que la gente diga, uy, oh my God, ¿qué es eso, verdad? Es simplemente detergente para lavavajillas, ¿verdad? Entonces, esencia es más bien neutral para mí y algo más olvidable. Y luego, aroma sería algo como pan horneado o pavo en el horno durante Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Siempre pienso en el aroma en relación con la comida. Así que esa es una parte muy útil de la plática y de la investigación que hacer. No diríamos el aroma de un cuerpo, ¿verdad? Diríamos más bien la fragancia de esta persona que esta persona está usando. Entonces, aroma tiene más que ver con la comida particularmente, pero tal vez también con un ramo de flores podría tener un aroma, pero que creo que de nuevo la comida es lo que a mí en mi mente yo sigo regresando a eso. Y luego fragancia sería algo como un ramo de flores o una vela aromática. Así que mira lo que tenemos aquí. Estos no son los únicos ejemplos, pero esto es lo que queremos que los estudiantes hagan a través de la plática sobre cuál sería un ejemplo de cada sinónimo. Y ciertamente pueden usar inteligencia artificial, AI, si es algo que tienen, a lo que ustedes tienen acceso. Recomendamos eso para decir cuáles son ejemplos de cosas que tienen tufo, cuáles son ejemplos de cosas que tienen aroma, y realmente vamos a ayudar a que los estudiantes entiendan cómo comenzar a utilizar de manera
flexible la tecnología de inteligencia artificial, AI, de una forma que no haga el pensar por ellos, sino que les ayude a generar ideas, una lista de sinónimos que ellos pueden pensar o decir, oh, realmente me gusta este ejemplo. am, no pensé en la bolsa de ropa de gimnasio, equipo de fútbol que no lavé y no limpié por toda una semana. Eso definitivamente va a tener un tufo fuerte, ¿verdad? Así que simplemente vamos a usar ejemplos de nuestras vidas, de las vidas de los estudiantes, de nuestro mundo que nos rodea, y esto nos va a ayudar a que los sinónimos tengan mucho más sentido para nosotros. Y luego vamos al día 5. En este día vamos a platicar aún más sobre la diferencia entre los sinónimos observando la pregunta de extensión. Entonces, ¿cuál sería el efecto si, en este caso, con olor, si ustedes entraran a un restaurante y le preguntarían al chef, ¿qué es ese tufo? Ahora, hay muchas maneras en que podríamos responder a esto, ¿verdad? Podríamos decir algo como, oh, ella o él se sentiría increíblemente ofendido, ¿verdad? El chef está cocinando para todos los clientes y tú acabas de entrar y básicamente has dicho que el restaurante apesta. Por lo tanto, la comida ha de apestar también, ¿verdad? Pero tal vez nosotros no sabemos, quizás hubo un incendio, ¿verdad? Tal vez hay un olor quemado realmente horrible, un tufo en el restaurante y ellos dijeron, ay, Dios mío, no vas a creer lo que nos pasó hoy. Una de nuestras comidas se quedó atorada en el horno de ladrillo y se incendió y simplemente hizo que todo el lugar tuviera este olor horrible, este tufo. Entonces, no hay necesariamente una respuesta correcta, como ven, o incorrecta aquí en los ejemplos que di, pero lo que estamos buscando es que los estudiantes comprendan el verdadero significado de ese sinónimo que se está utilizando en la pregunta de extensión, o que realmente están comprendiendo la conexión entre los sinónimos basándose en cómo responden esa pregunta. Y por último, en paso número 6, queremos que los estudiantes jueguen con la oración eligiendo uno de los sinónimos y luego agregar más contexto a la oración para asegurar de que el sinónimo sea muy claro en cuanto a por qué fue elegido. Entonces, si observamos aquí la oración revisada, nueva sería, en lugar de qué es ese olor, se ha convertido en qué es ese tufo que sale del bote de basura de la cocina. Ha cambiado la palabra, ha cambiado el sinónimo por uno que me gusta y he dado el contexto del bote de basura para ayudar a entender por qué hay un tufo. Muy bien, entonces todo esto es solamente para el día número 1 y yo sé, es mucho, es una cantidad enorme de contenido en todas estas páginas. El día 1 tomará bastante tiempo, pero luego el proceso se va a acelerar un poco cada día porque ustedes pueden ver que hay mucho trabajo con estas palabras. No salten ningún paso, por favor, no apresuren el proceso. Es realmente importante revisar cada una de las palabras cada día. Entonces, el día 2, la palabra de enfoque es mirar, con la oración no me mires. Tenemos los sinónimos vigiles, mirada fija, deslumbramiento, aviso, echar un vistazo y dar una ojeada. Entonces, todos esos sinónimos pueden usarse en esta misma oración. Entonces, queremos aquí que los estudiantes recorran los mismos pasos. ¿Cuál es la conexión entre los sinónimos? Decidir cuál será el continuo, cuáles serán los grados. Normalmente hacemos rojo a la izquierda y verde a la derecha, pero ustedes lo pueden cambiar. A veces hacemos eso debido a una connotación negativa versus positiva, lo cual acabamos de tener con olor. También lo tenemos nuevamente con mirar, ¿verdad? Am, si quiero que noten que es en este paso, sí damos 2 grados y sí los colocamos en un orden particular de negativo a positivo. Ustedes están bienvenidos a editar estas páginas también para cambiarlas si los estudiantes las tuvieron en un orden diferente. Está completamente bien. Y queremos que los estudiantes piensen si cada palabra
am, funciona con las si cada sinónimo funciona. En el siguiente paso vamos a escribir la oración revisada con el sinónimo que hemos escogido y después seguimos a analizar los sinónimos, en qué diferencia de la palabra, en qué respeto, en qué tipo de espectro lo vamos a poner, en ejemplo, con este ejemplo de la palabra comer. Lena fue a la cafetería a comer su almuerzo. Y no se les olviden también, después de ponerlos en este espectro, la pregunta de extensión. ¿Qué sinónimo hace que, bueno, en este caso de comer, Lena parezca tranquila y cuál la hace parecer apresurada o estresada? Y explicar el razonamiento. Esto lo pueden hacer con la palabra mirar. La pregunta de extensión es en una historia de misterio, ¿qué sinónimo crearía más suspenso y por qué? Entonces, las extensiones son muy buenas para que los estudiantes sigan pensando estén platicando el uno con el otro y poner sus ideas creativas juntas y tratar de también revisar la oración, agregar más contexto, agregar más oraciones. Entonces aquí, como les dije, tenemos la siguiente, en día 3 tenemos la palabra clave comer. Lena fue a la cafetería a comer su almuerzo, seguir los mismos pasos. En este caso tenemos los sinónimos gozar, devorar, inhalar, cenar, consumir y saborear. Todos son sinónimos maravillosos para que los estudiantes piensen en reemplazar este verbo de comer. Y seguimos el día 4. La palabra clave sería enojado. La multitud se enojó cuando el juego se demoró nuevamente. Así que tenemos algo de intensidad sobre cómo la multitud creció en este sentimiento de enojo, ¿verdad? Y en el quinto día tenemos la palabra de enfoque sería sentarse, sentar. Ella se sentó en el sofá. Así que ya saben, ninguna de estas palabras son realmente palabras profundas, ¿verdad? Al inicio, pero ahí es donde encontraremos mucho del trabajo de sinónimos, es tomar esas palabras cotidianas que queremos que los estudiantes practiquen en mejorar al observar sinónimos y pensar en qué van a cambiar en el significado general de la oración si eligen esta palabra en lugar de aquella otra palabra. Entonces, estas son 5 de las miles de palabras que tenemos en el lenguaje de español, igual miles en el lenguaje de inglés que podríamos trabajar con esta actividad. Así que para nuestros estudiantes de inglés como segundo lenguaje e idioma es increíblemente importante entender que hay tantas palabras que podemos utilizar, especialmente cuando se trata de nuestra escritura. Así que Ah, queremos que se sientan cómodos experimentando y probando sinónimos, pero también ser muy cuidadosos como escritores al elegir una palabra, un sinónimo que tenga sentido. Entonces, esta actividad realmente guía a los estudiantes a entender, a analizar la elección de sinónimos, comenzar a entender qué palabras estarían bien usar y cuáles no funcionarían para nada con lo que estamos tratando de decir en el tema que tenemos. Muy bien, esto nos lleva al final. Espero que hayan disfrutado esta actividad de sinónimos. Siempre nos encanta ver sus ejemplos. Por favor, comuníquense con nosotros en Writing with Design y déjenos saber cómo funcionó el trabajo de sinónimos para ustedes. Muchas gracias. Adiós.